En esta cuarta sesión dentro del curso sobre Anti-Marx para la Universidad de las Hespérides vamos a hablar sobre la teoría del valor trabajo. En la sesión anterior, dedicada a estudiar el concepto de mercancía, ya vimos que Marx denominaba valor de cambio a la ratio a la que se intercambiaban dos mercancías. El valor de cambio en Marx vendría a ser lo que hoy coloquialmente denominamos precio. Si en el mercado la mercancía mesa se intercambia por dos unidades de la mercancía silla, entonces el valor de cambio en este caso será una mesa igual a dos sillas. Podemos comprar una mesa vendiendo dos sillas o podemos comprar dos sillas vendiendo una mesa. Pero claro, una vez constatada que esa es la relación de cambio entre estas dos mercancías, que este es su valor de cambio, lo que debemos plantearnos es ¿por qué ese y no otro es su valor de cambio? ¿Qué es lo que determina que en el mercado una mesa se intercambie por dos sillas y no por 27 sillas o por 0,1 sillas? Máxime cuando además las relaciones de intercambio, los valores de cambio entre mercancías, no tienden a ser absolutamente volátiles y fluctuantes. No es que en este momento una mesa se intercambie por dos sillas y dentro de una hora una mesa se intercambie por 33 sillas y dentro de 2 horas una silla se intercambie por 27 mesas. No, los valores de cambio de las mercancías tienden a ser relativamente estables. No es que no se modifiquen nunca, pero desde luego no están oscilando violentamente de manera continuada. Por tanto, parecería que detrás de esos valores de cambio que observamos superficialmente en el mercado subyaciera algo que los determinara. Y a ese algo que subyace en los intercambios entre mercancías y que según Marx determina sus valores de cambio, Marx lo denomina valor. Y conviene que en este punto nos detengamos un momento para recordar los tres sentidos en los que a lo largo de su obra Marx utiliza el término valor. En primer lugar tenemos el valor de uso, que es la aptitud, la funcionalidad que tiene un bien para satisfacer una necesidad humana. En segundo lugar tenemos el valor de cambio, que es la relación a la que se intercambian dos mercancías. Y en tercer lugar tenemos el valor, sin ninguna cualificación, ni valor de uso, ni valor de cambio, simplemente valor, que es para Marx el centro de gravedad hacia el que tienden a converger los valores de cambio, las ratios a las que se intercambian las mercancías en el mercado. Así pues, si el valor es eso que actúa como centro de gravedad de las ratios a las que se intercambian las mercancías en el mercado, la siguiente cuestión que evidentemente hemos de plantearnos es ¿qué es el valor? Y siendo el valor algo que determina las ratios de intercambio entre mercancías, ese algo deberá estar presente en ambas mercancías intercambiadas. Deberá ser una sustancia, un atributo, una característica, una propiedad que ambas mercancías compartan y que precisamente porque ambas mercancías comparten permite determinar la relación a la que ambas se intercambian. Al respecto, Marx escribe en el primer volumen del Capital lo siguiente: si 12,7 kilogramos de trigo son iguales a X quintales de hierro, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? Pues que existe algo común de la misma magnitud en dos cosas distintas, tanto en los 12,7 kilogramos de trigo como en los X quintales de hierro. Ambas cosas son, por tanto, iguales a una tercera, que en sí y para sí no es ni la una ni la otra. Así pues, en tanto cada una de esas dos cosas es valor de cambio, también cada una de esas dos cosas ha de ser reducible a esa tercera cosa. Por consiguiente, para Marx, el valor es algo que está presente en ambas mercancías intercambiadas y que además admite una cierta gradación cuantitativa, porque es la gradación cuantitativa de esa propiedad, de ese elemento, de esa sustancia, de ese atributo común a ambas mercancías,
lo que permite igualarlas cuantitativamente en los intercambios, es decir, lo que determina el valor de cambio específico al que tienden a intercambiarse dos mercancías en el mercado. ¿Y qué es ese algo presente en todas las mercancías y a lo que todas las mercancías son cuantitativamente reductibles para igualarlas en los intercambios? Pues Marx de entrada descarta que esa característica, ese elemento común a todas las mercancías, sea su valor de uso, porque es bastante evidente que en los intercambios no estamos igualando los valores de uso de dos mercancías. Si decimos que una mesa es igual a dos sillas, no estamos diciendo que una mesa sirve para lo mismo que dos sillas. Las mercancías se igualan en los intercambios a pesar de que son valores de uso distintos, a pesar de que son cosas con funcionalidades muy diferentes. Y precisamente porque en los intercambios no se igualan los valores de uso, tampoco el elemento, la sustancia, la propiedad común que determina los valores de cambio puede ser una propiedad natural, física de las mercancías, porque las características naturales o físicas de la mercancía, por ejemplo, su masa, su volumen, su dureza o su fragilidad, son características que contribuyen a determinar los valores de uso, la funcionalidad, para qué puede servir o no puede servir esa mercancía, y si acabamos de decir que en los intercambios no se igualan valores de uso, tampoco se igualarán las propiedades físicas o materiales que determinan la utilidad de esas mercancías, que determinan la funcionalidad de esas mercancías, que determinan sus valores de uso. Sobre todo esto nos dice Marx en el primer volumen del Capital. Ese algo común no puede ser una propiedad natural, geométrica, física, química o de otra índole de las mercancías. Sus propiedades corpóreas entran en consideración única y exclusivamente en la medida en que ellas hacen útiles a las mercancías, en que las hacen ser, pues, valores de uso. Pero por otra parte, salta a la vista que es precisamente la abstracción de sus valores de uso lo que caracteriza la relación de intercambio entre las mercancías. Dentro de tal relación, un valor de uso vale exactamente lo mismo que cualquier otro siempre que esté presente en la proporción que corresponda. O, como dice el viejo Barbon, una clase de mercancías es tan buena como otra si su valor de cambio es igual. No existe diferencia o distinción entre cosas de igual valor de cambio. En cuanto a valores de uso, las mercancías son, ante todo, diferentes en lo relativo a su cualidad. Como valores de cambio, solo pueden diferir por su cantidad y no contienen, por consiguiente, ni un solo átomo de valor de uso. Por tanto, si el valor de las mercancías, aquello que constituye el centro de gravedad que tiende a determinar la ratio a la que se intercambian entre sí las mercancías, si el valor de las mercancías no es su valor de uso, entonces, ¿qué es para Marx? Pues desde su punto de vista, una vez descartadas las propiedades físicas, naturales o corpóreas de las mercancías como explicativas de su valor, solo resta una propiedad común a todas las mercancías que puede potencialmente explicar los valores de cambio. Y esa propiedad común, compartida por todas las mercancías, es que todas ellas son producto del trabajo humano. Precisamente el ser fruto del trabajo humano es una propiedad, una característica que comparten todas las mercancías, como ya explicamos en la sesión anterior. Y además, esa propiedad admite una gradación cuantitativa. La cantidad de trabajo humano representado por una mercancía viene dado por el tiempo de trabajo humano necesario para fabricar esa mercancía. Y esto es, en esencia, la teoría del valor-trabajo. La hipótesis de que el valor de cambio al que se intercambian dos mercancías viene determinado por el tiempo de trabajo requerido para fabricar, para producir cada una de esas dos mercancías. Y como probablemente a muchos economistas alejados de la tradición de pensamiento marxista esta teoría del valor-trabajo les suene muy extraña y muy inverosímil, voy a hacer ahora una pausa en esta exposición
para tratar de reformular esta teoría del valor-trabajo en términos más inteligibles para el economista moderno. Partamos del siguiente conocido gráfico de oferta y de demanda de una mercancía. Como es bien sabido, la curva de demanda representa la cantidad de dinero que los compradores, que los consumidores están dispuestos a pagar por las distintas unidades de una determinada mercancía. Y a su vez, la curva de oferta representa cuál es, en un determinado mercado, el coste marginal de producción de cada una de las unidades de una determinada mercancía. Pues bien, adoptemos dos supuestos que no tienen por qué ser tan absolutamente irreales. El primer supuesto es que el coste marginal de producción de una mercancía, al menos a medio o largo plazo, es constante. Es decir, que el coste de producción de una unidad adicional de una mercancía es siempre el mismo, con independencia de cuántas unidades de esa mercancía ya estemos produciendo. Si el coste marginal de producción de una mercancía es constante, entonces su curva de oferta es horizontal. La curva de oferta de esa mercancía es perfectamente elástica. Y en tal caso, el precio de equilibrio de esa mercancía estará determinado exclusivamente por la curva de oferta, es decir, por el coste marginal de producción constante de esa mercancía. Y es que los movimientos de la curva de demanda no afectarán al precio de equilibrio. Si la curva de demanda se desplaza a la derecha, es decir, si los consumidores dentro de ese mercado están dispuestos a pagar más por esa mercancía porque desean una mayor cantidad de la misma, lo único que sucederá es que aumentará la cantidad producida de esa mercancía a ese coste marginal de producción constante. Por tanto, su precio no se moverá. O si la curva de demanda se desplaza a la izquierda, es decir, si la cantidad deseada de esa mercancía dentro de ese mercado se reduce, lo único que ocurrirá es que la cantidad producida de esa mercancía menguará, pero de nuevo su precio seguirá atado a su coste marginal de producción constante. Este es, como digo, el primer supuesto que debemos adoptar para volver la teoría del valor-trabajo a algo más inteligible. Y el segundo supuesto que debemos adoptar es que existe alguna forma, no vamos a explicarlo ahora, sino más adelante en este curso, pero que existe alguna forma de transformar el coste marginal de producción monetario de una mercancía en términos de tiempo de trabajo social. Si existe algún tipo de equivalencia entre coste monetario y coste laboral, coste en términos de tiempo de trabajo social, entonces este gráfico de oferta y de demanda lo que nos estará diciendo es, primero, que el precio de equilibrio de esta mercancía está determinado exclusivamente por el coste marginal de producción de esa mercancía. Y en segundo lugar, que ese coste marginal de producción de esa mercancía que determina su precio de equilibrio es un coste marginal de producción reducible a horas de trabajo social. Pues bien, esa es simple y llanamente la explicación de los precios de equilibrio que articula la teoría del valor trabajo. Por consiguiente, y efectuada esta aclaración, según la teoría del valor trabajo, si una mesa se intercambia sistemáticamente por dos sillas en el mercado, eso es porque el tiempo de trabajo necesario para fabricar una mesa es el mismo que el tiempo de trabajo necesario para fabricar dos sillas. Y al respecto, Marx nos dice, de nuevo en el volumen primero del Capital, lo siguiente: aquellas mercancías que encierren las mismas cantidades de trabajo o que puedan ser producidas en un mismo tiempo, representan consecuentemente el mismo valor. El valor de una mercancía es al valor de cualquier otra mercancía lo que el tiempo de trabajo necesario para la producción de la primera es al tiempo de trabajo necesario para la producción de la segunda. Démonos cuenta, por cierto, de que Marx está hablando de que una mercancía representa un determinado tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo que dentro de una determinada sociedad es necesario para producir una mercancía no es una característica natural o física de la mercancía.
es un rasgo de esa mercancía dentro de esa sociedad. Es decir, es un rasgo contingente y social de esa mercancía. Por consiguiente, el valor de una mercancía dependerá contingentemente de las condiciones técnico-productivas de una sociedad. Si el desarrollo técnico-productivo de una sociedad permite que una determinada mercancía se produzca en muy poco tiempo de trabajo, entonces el valor de esa mercancía dentro de esa sociedad será menor que en otra sociedad con un desarrollo técnico-productivo mucho menor, donde se requiera en consecuencia más tiempo de trabajo para fabricar esa misma mercancía. Pero además existe un segundo sentido en el que cabe decir que el valor es una característica social de las mercancías. No solo porque, como ya hemos dicho, el tiempo de trabajo necesario para fabricar una mercancía va a variar de sociedad a sociedad, sino también porque solo en un determinado tipo de sociedad, la sociedad capitalista, el modo de producción capitalista, el valor tendrá existencia social. Como hemos dicho, el valor es aquello que determina la ratio a la que se intercambian mercancías. Por tanto, para que exista socialmente valor, es necesario que existan mercancías. Y para que existan mercancías, es necesario que los productos del trabajo privado de los individuos que componen una sociedad se intercambien a través del mercado. Y la sociedad donde la producción de riqueza se organiza generalizadamente a través del intercambio vía mercado del trabajo privado y descentralizado de los trabajadores, es la sociedad capitalista. Fuera de las sociedades capitalistas, donde el trabajo humano no se organiza de manera generalizada como trabajo privado, como trabajo descentralizado, no hace falta cuantificar cuál ha sido la contribución individualizada de cada trabajador al conjunto del trabajo social agregado que ha fabricado todo él en conjunto la totalidad de los valores de uso de una sociedad. Porque en aquellos modos de producción distintos del capitalista, donde se produzca en común y se distribuya en común, no hace falta, repito, tratar de individualizar cuál ha sido la contribución productiva, el tiempo de trabajo productivo desempeñado por cada trabajador en aislado, y por tanto a los valores de uso no se les asocia socialmente ningún valor. O por resumirlo, el valor existe socialmente en aquellas sociedades donde el trabajo agregado de los trabajadores se organiza a través de trabajos privados descentralizados que posteriormente se socializan a través del intercambio de los productos de ese trabajo privado. Es decir, el valor solo existe en las sociedades capitalistas, que son las únicas sociedades que se organizan así. A este respecto nos dice Engels en el Anti-Düring: la producción social directa, así como la distribución directa, excluyen todo intercambio de mercancías. Por tanto, también la transformación de productos en mercancías, al menos dentro de una comunidad, y por tanto también su transformación en valores. Tan pronto como la sociedad toma el control de los medios de producción y los utiliza asociativamente para la producción, entonces el trabajo de cada individuo deviene trabajo social. No hace falta ningún rodeo para calcular el trabajo social contenido en cada producto. Las personas serán capaces de administrarlo todo de manera muy sencilla, sin la mediación del tan afamado valor. En este sentido, para Marx, el conjunto de mercancías producidas dentro de una sociedad capitalista representa una masa compacta, homogénea, de tiempo de trabajo social. Y cada mercancía individualizadamente considerada representa una fracción, un cristal dentro de esa masa compacta agregada de tiempo de trabajo, dentro de esa masa compacta de valor. Así, en su libro Una contribución a la crítica de la economía política, Marx nos señala lo siguiente:
Es como si los diferentes individuos hubieran amalgamado su tiempo de trabajo y hubieran destinado distintas porciones de ese trabajo colectivo a dar forma a los diversos valores de uso. Por tanto, el tiempo de trabajo de cada individuo aislado es, de hecho, el tiempo requerido por la sociedad para producir un valor de uso determinado, o sea, para satisfacer una determinada necesidad. Esta idea tan fundamental dentro de la teoría del valor trabajo, el que el conjunto de mercancías producidas socialmente representa un determinado tiempo de trabajo social y que por tanto cada mercancía individualizadamente considerada se intercambia por otras mercancías dentro de esa masa agregada que representen el mismo tiempo de trabajo social, esta idea es además la que nos permite comprender y explicar cómo se organizan las relaciones de producción y de distribución de las mercancías dentro del sistema capitalista, según la propia teoría del valor trabajo. Con respecto a las relaciones de producción, imaginemos que el tiempo de trabajo necesario para producir una mesa es de 10 horas y el tiempo de trabajo necesario para producir una silla es de 5 horas. Eso significa que la ratio de intercambio entre la mesa y las sillas, tal como viene determinada por sus respectivos valores, será de una mesa, 2 sillas, porque el tiempo de trabajo necesario para producir una mesa es el mismo que el tiempo de trabajo necesario para producir 2 sillas. Ahora bien, imaginemos que una determinada sociedad capitalista ha producido menos mesas que las necesarias para satisfacer las necesidades sociales. Es decir, que dentro de esa sociedad capitalista faltan mesas. Si esto es así, durante un tiempo, de manera transitoria, las mesas se intercambiarán a un valor de cambio superior a su valor. Por ejemplo, vendiendo una mesa podremos comprar 4 sillas. O dicho de otra manera, 10 horas de tiempo de trabajo dedicadas a producir mesas serán capaces dentro de esa sociedad y de manera transitoria de comprar 20 horas de trabajo dedicadas a producir sillas. Y claro, si transitoriamente 10 horas de trabajo compran 20 horas de trabajo, eso tenderá a provocar un cambio en las pautas productivas, en la estructura productiva de esa sociedad. Algunos trabajadores dejarán de producir sillas y empezarán a producir mesas, porque produciendo mesas, 1 hora de su trabajo socialmente representa 2 horas de trabajo. O visto desde otra perspectiva, 1 hora de trabajo produciendo sillas representa socialmente media hora de trabajo. Por tanto, en esas condiciones tenderá a haber una transferencia de trabajadores desde la industria de las sillas a la industria de las mesas, elevando la producción de las mesas hasta satisfacer plenamente las necesidades sociales que existen de la misma. Y en ese momento, después de los pertinentes reajustes de la estructura productiva, el valor de cambio entre la mesa y las sillas ya volverá a estar regido por sus valores, es decir, una mesa se intercambiará por 2 sillas. Y respecto a las relaciones de distribución dentro del capitalismo, la teoría del valor trabajo nos dice que cada productor de mercancías recibirá tanto valor como valor ha creado. Es decir, que la cantidad de mercancías representativas de un determinado tiempo de trabajo que sea capaz de comprar cada productor dependerá del tiempo de trabajo social que él haya dedicado a producir mercancías. Si yo produzco mercancías que tardan dentro de esa sociedad 100 horas en ser producidas, seré capaz de comprar a través del mercado otro conjunto de mercancías que también requieran de 100 horas de trabajo para ser producidas. Es decir, que el hecho de que las mercancías dentro del capitalismo se intercambien en función del tiempo de trabajo social que representan es lo que otorga una cierta coherencia productiva y distributiva al sistema de producción descentralizado propio del capitalismo. Para Marx, si la ley del valor no se cumpliera, es decir, si las mercancías no se intercambiaran en función del tiempo de trabajo social que representan, entonces el capitalismo resultaría ininteligible.
no existiría ningún tipo de regularidad ni ningún tipo de coordinación dentro del capitalismo. Sería un sistema absolutamente caótico, inexplicable a partir de ningún tipo de ley, de teorema o de modelo económico. Tal como vuelve a decir Marx en el volumen primero del Capital, intercambiar 12 horas de trabajo por 10 horas de trabajo o 6 horas de trabajo supondría igualar cantidades desiguales de una forma que no solo impediría la determinación del valor, sino que incurriría en una contradicción autodestructiva que ni siquiera podría llegar a ser enunciada en forma de ley económica, claro. Por eso el filósofo Aurelio Arteta nos dice que la ley del valor es una norma reguladora de la distribución cuantitativa del trabajo social a través del intercambio cuantitativo de mercancías. O también por ello, el pensador marxista Nikolai Bukharin escribió: la ley del valor, es decir, que las mercancías se intercambian en función del tiempo de trabajo social que representan, la ley del valor no es más que una ley de equilibrio del sistema anarcomercantil. Por tanto, la teoría del valor-trabajo no es solo, de manera reduccionista, una teoría para explicar la determinación de los precios de equilibrio, si lo queremos llamar así, dentro del sistema económico capitalista, sino sobre todo una teoría que pretende explicar cómo se determina dentro del sistema de producción capitalista la distribución del trabajo social y la distribución de los productos de ese trabajo social. Es decir, pretende explicar cómo el capitalismo, un sistema de producción descentralizado y por tanto anárquico, no sometido a ningún plan central, cómo el capitalismo termina distribuyendo entre las distintas industrias a los trabajadores, condicionando por tanto qué valores de uso, qué productos concretamente se producen dentro de esa economía, y también cuáles son los términos en los que se distribuyen descentralizadamente esos frutos, esos productos de ese trabajo social distribuido descentralizadamente. Al final, lo único que está diciendo Marx hasta aquí es que los precios de equilibrio de las mercancías dependen del tiempo de trabajo social y que esos precios de equilibrio de las mercancías dentro del sistema de producción capitalista determinan, a través de la lógica de ese sistema, la lógica de la maximización de beneficios, determinan qué mercancías rentables se producen y qué mercancías no rentables no se producen. Es decir, que los precios determinados por el valor determinan a su vez cómo se distribuye productivamente la sociedad y también cuáles son los términos en los que se intercambian las mercancías. Sin embargo, en toda la exposición que hemos desarrollado hasta este momento, probablemente haya un punto que haya quedado bastante oscuro. Estamos diciendo que el valor depende del tiempo de trabajo social representado por una mercancía. Pero exactamente cuál es, cómo se determina, de qué depende el tiempo de trabajo social representado por cada mercancía, pues eso es lo que trataremos en la próxima sesión dentro de este curso sobre anti-Marx para la Universidad de las Hespérides.